Y nos vamos a meter ahora con uno de los temas más dramáticos de esta hora en nuestra región, en Latinoamérica, y es todo lo que está rodeando a los movimientos oscuros, difíciles de entender, del régimen de Nicolás Maduro, afectando los intereses de otros países de la región. Vamos a estar repasando algunas de las cosas que han ocurrido en las últimas horas y tratar de entender qué puede pasar de aquí en adelante. Empezando con los muy extraños movimientos militares realizados por el régimen de Nicolás Maduro y por su Fuerza Armada. Primero, cerca de la frontera con Brasil. Mirá, vas a ver parte de un despliegue que aparentemente es una extensión de lo que es el ejercicio Escudo Bolivariano 2025 que había anunciado Nicolás Maduro. ¿Ves ahí la bandera de Brasil, la bandera de Venezuela, los vehículos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atravesando ese punto? La versión que empezó a circular en muchos lugares en redes sociales de que habían cruzado la frontera con Brasil. Lo cierto es que técnicamente no cruzaron la frontera. Esta es una zona que todavía pertenece a Venezuela, pero sí que estuvieron haciendo ejercicios muy cerca y también que se cerró la frontera. En la excusa de estos ejercicios, que son supuestamente para proteger a Venezuela de las amenazas exteriores que está enfrentando, con la excusa de este ejercicio se cerró por completo la frontera con Brasil y se realizaron estas maniobras que fueron obviamente monitoreadas muy de cerca por el gobierno siempre complaciente con Maduro de Lula da Silva, siempre muy tendiente a aceptar que Maduro haga y deshaga sin presentar muchas objeciones. Ahora, al mismo tiempo que pasaba esto en Brasil, quiero mostrarte lo que pasaba en Colombia. En una Colombia que está aterrorizada por los hechos del Catatumbo. Estos son aviones de la Fuerza Aérea Venezolana volando, en principio del lado venezolano, pero muy cerquita del departamento del norte de Santander. El departamento fronterizo donde se encuentra la región del Catatumbo, una región que, como sabemos, está bajo un estado de conmoción interna, con más de 30.000 desplazados, con más de 80 personas asesinadas por una ofensiva brutal del Ejército de Liberación Nacional, con una presencia enorme y con un apoyo, lo preguntamos o lo firmamos, de parte del régimen venezolano. Por eso quiero ir ya mismo a Venezuela a Colombia, perdón, para tratar de entender toda la información que hay en torno a estas imágenes y a todo lo que se está conociendo acerca de la presencia venezolana en la región del Catatumbo y en Colombia. Como siempre está Estefanía Meira Cerantes para informarnos. ¿Cómo estás, Estefi? Buen día, un placer saludarte. Hola Ari, un placer saludarte en estos micrófonos y pantallas de DNews. Bueno, te cuento que la información es mucha, ha habido una circulación de información altísima de la cual, bueno, hay cosas que hay que manejar con pinzas, por ejemplo, estos ejercicios militares que desarrolló Venezuela en la frontera con Colombia. Lo que se está diciendo y las hipótesis que se manejan es que ya Colombia estaba anunciada de que estos ejercicios militares se iban a dar muy cerca de la frontera con Cúcuta, de la frontera con norte de Santander, que es el departamento donde tú bien lo decías está el Catatumbo, que esta información ya se tenía hace un par de días, así que esto no tendría por qué caerle de sorpresa, por lo menos al gobierno nacional. Otra cosa son los ciudadanos que sí se han sorprendido de que los aviones estén volando tan cerquita de sus cabezas. Ahora, lo que está en la mesa también es la violación de la soberanía nacional. Si se llega a cruzar esta delgada línea que prácticamente es invisible porque es aérea, pues ahí estaríamos en un problema binacional bastante grave, del cual pues costaría mucho salirse. Lo que sí es algo que vale la pena mencionar es que Nicolás Maduro no está muy feliz con que Gustavo Petro no lo haya apoyado de una forma entera, no haya estado en su posesión ilegítima el pasado 10 de enero, y la posición de Gustavo Petro en este momento ya no es tan amiga, tan de beneplácito para con el régimen, sino más de un pasito corridito a la neutralidad. Y esta frontera entre apoyar y ser neutral, tú sabes que Maduro la condena
muy profundamente, y eso es lo que se está dejando entrever, por lo menos en este momento, con lo que está pasando. Es muy delicada la situación, no solamente por lo que está pasando en Colombia y lo que sucede con los desplazados, los cadáveres, las familias y por supuesto el enfrentamiento entre las disidencias, Frente 33 de las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo, sino también por lo que pasa con otro actor ahora que entra, que es sin duda pues Venezuela. La presencia de Diosdado Cabello, que está siendo cuestionada, ahora acabamos de salir de una rueda de prensa en la que estaba el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, la fiscal general de la Nación, Luz Ariana Camargo, y Medicina Legal, y ellos afirman que Diosdado Cabello pues no tienen registro de que efectivamente estuviera aquí, pero toda la información que se está manejando en este momento es mucha y hay que tomarla con pinzas, por lo tanto, pues solamente hacerle caso a las autoridades oficiales. Claro, porque Maduro había insinuado que se encontraba Diosdado Cabello, su ministro del Interior, Justicia y Paz, en la zona del Catatumbo, lo cual, bueno, todo el tiempo está al borde de la provocación. Y me parece que está bien lo que vos marcás. Por más que no haya concretamente un cruce en ninguna de las dos fronteras, ni con Colombia ni con Brasil, el solo hecho de sobrevolar tan cerca del límite del espacio aéreo o de movilizar tropas tan cerca del límite del espacio terrestre como pasó con Brasil es una provocación que claramente responde al enojo que hay en el régimen venezolano y es una amenaza de Venezuela, Brasil y a Colombia, no de que va a entrar en guerra Venezuela con Brasil y Colombia porque no tendría los elementos, pero sí de que puede causarles problemas si siguen con esa posición de no alinearse. Ahora, lo preocupante de todo esto, Steffi, es que esto coincide, esas imágenes de los aviones sobrevolando el departamento o las inmediaciones, podríamos decir, del departamento del norte de Santander, con un informe de inteligencia que se conoce en estas horas, lo da a conocer RCN, Steffi, quiero que lo compartamos, que habla de que las tropas del Ejército de Liberación Nacional que están aterrorizando al Catatumbo, que desataron esta ola de sangre y fuego, estuvieron y pasaron por Colombia. Quiero que veamos juntos y le mostremos obviamente a todos los que nos están viendo este informe que me parece que es claro en este sentido. De acuerdo a la información recopilada por las diferentes agencias de inteligencia desplegadas en el oriente y nororiente del país, mediante el empleo de sus capacidades humanas y técnicas, se pudo establecer la ruta empleada por los frentes Guerra Oriental y Nororiental del ELN para la coordinación que terminan con la llegada de miembros de las estructuras criminales a la región del Catatumbo, con el objetivo de adelantar una ofensiva terrorista en contra de los grupos armados organizados residuales, es decir, acá está hablando de las disidencias de la FARC, con quienes se disputan el control ilegal del territorio. De acuerdo a lo establecido, un grupo de al menos 80 guerrilleros con preparación y entrenamiento en el manejo de armas cortas y largas y en la fabricación e instalación de artefactos explosivos fue dispuesto por el Frente Domingo Laín del ELN que delinque en el departamento de Arauca. Adicional a esto se envió un grupo con más de 15 menores de edad. La ruta, y esto me parece lo central, la ruta que habían empleado para este movimiento habría sido por una zona entre los municipios de Saravena y Arauquita, para de ahí pasar hacia territorio de Venezuela para movilizarse, y esto lo agrego yo, libremente, por un paraje entre los estados de Táchira y Zulia. Esto es contundente, Steffi, y nos muestra una vez más cómo el ELN se mueve a sus anchas en Venezuela para utilizar eso para luego atacar territorio colombiano. Steffi, ¿te perdí? A ver, bueno, ahora vamos a reconectar con Estefanía Mayra Cerantes desde Colombia, tratando, insisto, de profundizar en este informe que, insisto, dio a conocer RCN, que habla de cómo los guerrilleros, los terroristas que realizaron los ataques que vienen generando, insisto, más de 30.000 desplazados, más de 80 muertos en el Catatumbo, se movieron por Venezuela y desde territorio venezolano ingresaron después a Colombia para poder atacar. ¿Esto qué nos está mostrando? Y que evidentemente el ELN hace y deshace como quiere en Venezuela y utiliza eso para después atacar a Colombia. Ahora la pregunta es ¿por qué no hay una respuesta enérgica de Colombia entonces? ¿Por qué toma el gobierno colombiano el gobierno venezolano como un aliado para combatir al ELN cuando pareciera que el ELN es un aliado
del régimen venezolano. Y que así como el Tren de Aragua es una herramienta que utilizó el régimen, por ejemplo, para matar a Ronald Ojeda en Chile, quizás también es una herramienta que utiliza para desestabilizar a Colombia. Esto me parece que es lo que está en discusión. Ahora, en medio de toda esta situación, me avisan si reconectamos con Steffi o continuamos, porque en medio de toda esta situación hay una situación que es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no está en el país. O sea, estamos hablando de un presidente en un contexto donde se vive una conmoción interna, donde él mismo declaró la conmoción interna, donde hay una situación terrorista que está amedrentando a la población, causando que miles de niños tengan que irse de sus casas, y el presidente está en Haití. Sí, como lo escuchaste bien. Mirá, el presidente Petro en Haití mientras todo esto está pasando en Colombia. Haïti à Colombie, c'était l'histoire qu'il tient avec l'espoir marandé ensemble. Haïti, 22 janvier 2025, ça, président colombien Gustavo Petro a mis pied sous terre Haïti, dans la ville Jacmel, ville qui était l'ouvri bral toute la jet pour recevoir sous tapis rouge libérateur Simon Bolivar. C'est un moment historique pour des peuples haïtiens colombiens qui décident une autre fois marquer l'histoire. Visite ça pour renforcer la collaboration nous comme des nations qui décident de bâtir l'avenir ensemble. Jean ça a commencé dans l'année 1806 côté Miranda a rencontré avec l'empereur Jacques Ier pour libérer Grand Colombie. La cumbia linda de l'amour. Notre tête collée, passer prendre, passer chercher ou bras sous bras ça, nous prenons le travail. ¿Se entiende, no? Esta es la recepción oficial que le hacían en Haití. Fíjate el video que publicaban mostrando 22 de enero la visita de Petro en Haití. Al mismo momento en el que estaban los aviones sobrevolando muy cerquita de la frontera, al mismo momento que se estaba conociendo que las fuerzas del ELN habían atravesado territorio venezolano para luego realizar su ataque brutal en el Catatumbo, en el mismo momento en el que se están desplazando miles de niños en busca de algún tipo de refugio, Petro está en Haití. Mirá otro video ahora publicado por la propia también presidencia que lo muestra a él vestido de blanco, haciendo, no sé, una misión de paz en este país que está desgarrado, por supuesto que es Haití, con problemas gravísimos. Ahora, ¿está en una situación Colombia lo suficientemente tranquila como para que Petro vaya a arreglar los problemas que tiene Haití? Que son, por cierto, de muy difícil resolución. La tenemos de vuelta a Steffi. Steffi, ayúdanos un poco a entender cómo en medio de toda esta crisis, ¿qué hace Petro en Haití? Mira, la verdad nadie lo entiende, todos nos estamos haciendo la misma pregunta en este momento, el por qué además no solamente viajó el presidente, sino también el ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, que lo acompañó en este viaje, que según argumenta Petro solamente fue de 6 horas, pero todos nos estamos preguntando qué estaba haciendo en Haití, si era de primera necesidad en medio de un plan de austeridad en el que argumentaron que no iba al Foro Económico Internacional en Davos porque había un plan de austeridad en marcha. ¿Por qué ahora ese plan de austeridad se viola en medio de un conflicto interno de estas magnitudes? Lo que sí hizo, que sabe hacer muy bien, es mencionarse y pronunciarse a través de su cuenta oficial de X, que es por donde ha dado todas las órdenes durante estos años de su presidencia, y dice lo siguiente, y te voy a leer y nos va a explicar mucho. Dice: nadie se desconecta en esta época. Informo que he estado conectado con el actual gobierno venezolano desde Haití y he delegado a mi ministro de Defensa para hablar con su par y establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera. Verdaderos desconectados dejaron hacer trizas la paz y hacer trizas la conexión de los pueblos y dejaron la frontera en manos de mafias armadas. ¿A quién se refería? Todos sabemos. Después dice: he dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, y ojo a esto, ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y se accione con vuelos de lado y lado. Constatamos con la presencia de 1.580 connacionales en campamento de refugiados del otro lado. Se construye un plan de acción conjunto que busca cerrar todo espacio de acción de los dueños del narcotráfico en la frontera. Se hará una reunión de los 2 ministros de Defensa para el efecto. En mi visita a Haití de 6 horas establecimos acuerdos para fortalecer la paz y la sociedad haitiana. Desconectados con la historia están quienes no saben que fueron los haitianos y los haitianos negros los que hicieron las primeras bandas
banderas tricolor de nuestra patria y que la franja azul y roja es la misma bandera de Haití. La franja roja de nuestra bandera es la sangre que se ha derramado en batallas y la azul los océanos de Colombia. Eso lo agrego al pie del mensaje del presidente. Estefi, la verdad que es difícil, ¿no? Yo no soy colombiano, pero la verdad me quiero poner en la piel de los colombianos que nos están viendo, que son muchos, que escuchan al presidente hablar del color de la bandera y el vínculo de Haití con el color de la bandera mientras los colombianos están derramando la sangre en este momento. Es una situación muy inusual. Claro, y por eso te menciono que el rojo hace alusión a la sangre que se ha derramado en las batallas de Colombia. Y la sangre que se está derramando, me parece genial que haga alusión a ese color, porque se está derramando mucha sangre aquí en el país. Y no solamente se necesita un líder fuerte, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, y la autoridad parece no tenerla o no haberse creído que está en ese cargo aún después de más de 2 años de presidente, le quedan 17 meses y está preocupado por ver quién va a ser su sucesor. Estamos en un momento en el que hay más de 35.000 desplazados de la violencia. La situación es tétrica, Darío, y te lo digo con estas palabras. Acabamos de salir de hablar con la fiscal general, el director de la policía y el director de medicina legal. La recuperación de los cuerpos es toda una operación de investigación. No han entregado aún varios de los cuerpos porque tienen que hacerles todo el estudio forense. Hay, más de 80 personas que han perdido la vida. Hay un bebé de 9 meses, una niña de 14 y un niño de 16 años que también están dentro de las víctimas mortales de este conflicto. Siempre los niños sufren en estas situaciones, y en medio de esto se está esperando una directriz importante del presidente de la República, que además está en Haití, que es un lugar que conocemos, ha estado muy cerca a la magia negra y la brujería. ¿Y por qué te lo menciono? Porque hay algunos que sostienen que eso también ha sido un tema de conversación en la visita del presidente a esa zona. No vamos a saber de qué hablaron sino en las noticias, pero es un momento muy delicado para el país, Darío. Ahora, a todo esto, varias cosas también para marcar. Está Petro marcando esta situación de cómo, frente a la crisis en Venezuela, ha decidido hablar con Nicolás Maduro. No le dice presidente, pero dice que ejerce la presidencia, queriendo mantener esa ambivalencia entre reconocerlo, porque lo está reconociendo como presidente, pero al mismo tiempo no darle toda la legitimidad. Habría que hacerse una gran pregunta de si para derrotar al ELN hay que hablar a Nicolás Maduro o habría que combatirlo en realidad Nicolás Maduro por su alianza con el Ejército de Liberación Nacional. Ahora, en medio de toda esta situación, habló también de Estados Unidos, Petro, desde Haití. Habló acerca del nuevo gobierno y de lo que se viene, también sentando una posición muy fuerte. Te propongo, Estefi, que escuchemos lo que decía acerca del nuevo gobierno, acerca de Donald Trump, sin mencionarlo, pero haciendo una alusión bastante clara. No quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes, entre más solo pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis, y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de los nazis. Va a aparecer una humanidad. En aquel entonces, en el 36, en el 45, esa humanidad comenzó con el mismo pueblo europeo. Soviéticos, comunistas, socialistas, cristianos, republicanos, demócratas, gente que no le cabía la indignidad en el corazón de ver llevar a los campos de concentración a la humanidad misma, a matarla a la humanidad misma. Se paró y por millones murieron, pero por millones acompañados de ejércitos rojos y blancos y negros, de muchachos campesinos de Ohio, de los campos de Wisconsin, de Texas, de los Estados Unidos, fueron a morir también por la libertad, y allá están enterrados
cuando derrotaron al ejército nazi, al ejército de la esclavitud. Petro directamente arrancando la relación con Donald Trump, haciendo una clara comparación con Hitler. Ya Milei lo había comparado con Hitler, se ve que tiene una especie de obsesión. Y muy curioso porque encima habla del holocausto y habla de los muertos. tiene. No menciona que mató judíos Hitler. Raro, ¿no? Pareciera... No quiero hacer una calificación, pero raro que justo habla del holocausto sin decir que los que mataron eran judíos. Pero bueno, Steffi, la verdad no parece el mejor comienzo para esta relación, ¿no? No lo es, Darío, no lo es y vamos a profundizar más adelante porque hay mucha tela para cortar, sobre todo en este tema. Sin duda. Steffi, cualquier información, volvemos inmediatamente con vos.